Hola, este es el tercer y último video de su clase de políticas microeconómicas, que recuerden está basada en el capítulo 15 del libro de Cuadrado de Política Económica. Habíamos quedado en este ejemplo que relacionamos con el texto de la tragedia de los comunes. Este es un ejemplo de normas de uso de recursos renovables. Aquí nos vamos a referir a una comunidad de pescadores, donde hay un lago y la cuestión es que si no se regula la cantidad de pescadores que van al lago, entonces el recurso podría llegar a agotarse. ¿Qué tenemos aquí? En el eje vertical, el ingreso total y el costo total, y en el eje horizontal, el número de pescadores. La forma de U invertida de los ingresos totales es porque inicialmente, a medida que aumenta el número de pescadores, pues aumenta el ingreso total. Pero después de cierto punto, la congestión hace que los ingresos totales se disminuyan hasta que se agoten, porque se ha agotado el recurso común. Si no hay intervención, pues el equilibrio va a ser en el punto donde los ingresos totales y los costos totales son iguales. Pero el problema de ese equilibrio es que ahí los beneficios sociales son nulos. ¿Dónde son máximos los beneficios sociales? Pues como ustedes ya saben, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, como lo vemos aquí en el gráfico, como la máxima diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces trazamos una línea tangente a los ingresos totales y paralela a los costos totales, y donde esa distancia es máxima, pues ahí es el nivel óptimo. Entonces n asterisco es el equilibrio que se obtendría con regulación y n común el que se obtendría sin intervención. Y pues ya sabemos que lo adecuado es n asterisco. Pasemos ahora a los últimos pues, ejemplos de políticas de incentivos y desincentivos. Les pido que lean esta parte de las ventajas de las políticas de incentivos y desincentivos, que la lean en el texto. Veamos dos últimos ejemplos respecto a este tipo de políticas. Este es el de los impuestos y subsidios pigouvianos, cuando existe una externalidad negativa. ¿Qué tenemos en el eje vertical? Tenemos los ingresos marginales y el costo marginal social. Fíjense que aquí este gráfico es diferente a los que hemos usado en los ejemplos de los anteriores videos, donde teníamos el beneficio marginal y también teníamos el costo marginal externo como una curva creciente. Aquí lo que hemos hecho es desagregar el beneficio marginal y entonces graficamos el ingreso marginal y el costo marginal de las empresas. El costo marginal externo lo asumimos constante. ¿Sí? Fíjense que es la distancia entre el costo marginal social y el costo marginal privado. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este ejemplo? Que si no hay intervención del gobierno, las empresas van a producir donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal, es decir, en este nivel que estoy señalando con el cursor de producción y de polución. ¿Cuál es el análisis de bienestar aquí en este punto? Por el lado de los productores, su beneficio marginal es esta área que estoy señalando, A, B, C, D, F, es decir, lo que está por debajo del ingreso marginal y por encima del costo marginal. En cuanto al consumidor, el costo que asume, pues su beneficio negativo, es el que corresponde a las áreas C, D, F y H, ¿sí? Porque sería, para calcular esa área, lo que tendríamos que hacer es conocer este nivel de producción y multiplicarlo por el costo marginal externo, que en este caso es constante. Y finalmente, pues bueno, el gobierno todavía no interviene. Entonces ahora comparemos esta situación con la situación en la que se internaliza la externalidad negativa a partir de un impuesto. El impuesto obviamente tendría que ser igual al costo marginal externo para que si las empresas ya empiezan a pagar ese impuesto, el costo marginal social coincida con el costo marginal privado. Entonces el nuevo equilibrio sería en el punto E asterisco, que corresponde al óptimo. Ahí el beneficio del productor serían las áreas A más B. El costo del consumidor serían las áreas C más D,
y esta misma área es la que corresponde al beneficio del gobierno, es decir, a lo que recauda en impuestos. Y eso es igual pues al número de emisiones de polución por el impuesto que establece. Entonces, pues esta es la manera de alcanzar el nivel óptimo. Les dejo también aquí un ejercicio relacionado con los impuestos pigouvianos para corregir la externalidad negativa. Vamos ahora a un ejemplo diferente a los anteriores, en el sentido en que acá lo que se está queriendo lograr pues, por parte del hacedor de política es reducir la contaminación, pero sin necesidad de reducir la producción, como en todos los ejemplos anteriores, sino a partir del uso de tecnologías limpias. En este caso, tenemos en el eje vertical nuevamente los costos marginales de reducción y los costos marginales externos, y en el eje horizontal solamente la polución. El óptimo es donde el costo marginal de reducción es igual al costo marginal externo. Si no hubiese intervención, pues las empresas simplemente producirían en E máximo, porque lo que querrían es no asumir ningún costo marginal de reducción. Así que si el hacedor de política quiere que se alcance el nivel óptimo de polución, o sea, E asterisco, lo que debe hacer es establecer un impuesto por cada unidad de polución de esta magnitud que estoy señalando con el cursor en la presentación. ¿Es un impuesto o un subsidio? El subsidio sería por el uso de las tecnologías limpias y el impuesto sería el castigo por no usar esas tecnologías limpias. Fíjense que suena extraño hablar de subsidios a una empresa que contamina, ¿no? Es como si a uno lo premiaran por no robar o por no hacerle daño a la gente, ¿no? Una empresa debería estar dispuesta a ejercer su producción, a obtener su producción pues, usando responsablemente las tecnologías. Pero al menos aquí en este caso, las empresas pueden estar invirtiendo en desarrollar tecnologías limpias, así que se justificaría. Pero en el caso que estudiamos, o sea, en el ejemplo justo anterior, yo, por ejemplo, no quise que analizáramos el caso de un subsidio donde llegaríamos exactamente al mismo resultado, porque aquí ni siquiera hay un esfuerzo de las empresas por desarrollar tecnologías limpias, sino que la reducción de la polución se debe a reducción en la producción. Entonces ahí no hay ningún mérito, sé que no se justifica el uso de un subsidio en este caso. ¿Cómo el establecimiento de un impuesto o un subsidio aquí funciona? Pues es que si es de este monto el impuesto, fíjense que las empresas antes de asterisco pues preferirían pagar la multa que reducir la polución, dado que el costo marginal es más alto que el impuesto. Pero de aquí en adelante, si ya el impuesto supera al costo marginal de reducción, entonces mejor es reducir la polución. Fíjense que con esa medida el gobierno logra el objetivo de alcanzar el nivel óptimo de polución. Vamos entonces, aquí tienen pues el ejercicio que pueden hacer para practicar y concentrémonos ahora en el último ejemplo de esta clase. Este se refiere a los permisos de emisión negociables. Piensen en un mercado inexistente, pero que se crea el mercado de permisos de emisión, el de permisos de contaminación, que funciona como cualquier otro mercado. ¿Cuál sería la oferta? Pues la cantidad de permisos que el Estado decide crear. Esa sería la oferta. Y la demanda corresponde al costo marginal de reducción de las empresas. Porque es precisamente el precio de cada costo de emisión y el costo marginal de reducción lo que la empresa compara para decidir cuál es el nivel
óptimo de emisión, o qué es el máximo nivel de emisión que estaría dispuesta a reducir y por cuánta contaminación estaría dispuesta a pagar. Entonces, miren que si se sabe que el óptimo es N asterisco, porque ahí es donde se iguala el costo marginal externo y el costo marginal de reducción, si se quiere alcanzar ese óptimo, pues justo Q asterisco es la cantidad de permisos de emisión que el gobierno debe emitir. Y pues como se trata de un mercado como cualquiera, el precio es donde la oferta es igual a la demanda, en este caso P asterisco. De esa manera, pues el gobierno, a partir de ese mercado que ha creado, obtiene o logra llegar al nivel óptimo de polución. Fíjense que si el precio no fuera P asterisco, sino que tuviera un precio menor a P asterisco, no se lograría el objetivo de alcanzar el óptimo por parte del gobierno, porque las empresas estarían dispuestas a comprar más permisos de emisión hasta este punto, hasta EZ. De aquí en adelante ya el precio de cada permiso de emisión supera el costo marginal de reducción, entonces mejor prefieren reducir la emisión, ¿no? Entonces en esto pues no se podría equivocar el gobierno. Resulta que si quieren ser un poco más estrictos los gobiernos con la polución, entonces pues reducirían la oferta y eso aumentaría el precio de cada emisión, o si aumenta la demanda, es decir, si se desplaza la curva de costo marginal de reducción, entonces pues también aumentaría el precio de cada permiso de emisión. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos en clase esta semana, en clase virtual.